Aleluya. Vamos a comenzar, hermanos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que si podíamos adorar a Dios sin conocimiento, ¿verdad? Entonces, no podemos adorar a Dios sin conocimiento. Se tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios para que sea una adoración verdadera, ¿verdad? Pero ahora, hermano, vamos a hablar de los pensamientos, la relación que tiene el conocimiento con los pensamientos y con los demonios, ¿verdad? Todo esto está relacionado, hermanos, pero a veces nosotros no nos damos cuenta porque no tenemos conocimiento de la palabra del Señor. Entonces el tema de hoy, hermano, es los pensamientos y los demonios, la relación que existe entre ellos, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero para comenzar, hermano, que usted sepa que la electricidad, para que se manifieste, si no hubiera un foco, ¿cómo usted supiera que hay electricidad ahí? Entonces necesita algo para que sepa que hay electricidad ahí, y para eso se inventó el bombillo, ¿verdad? Para que se manifieste la electricidad y nosotros podemos tener luz, ¿verdad? De la misma manera, si usted va a hacer un trabajo, se requiere mano de obra, se requiere personal que haga el trabajo, ¿verdad? Si no hay personal, si no hay personas que hagan el trabajo, no se puede llevar a cabo la obra. De la misma manera, se necesita alma y cuerpo para que el Espíritu de Dios pueda manifestar su voluntad. Entonces, si el Espíritu no tiene la carne, no tiene la alma de su lado, es imposible manifestar la luz de Dios. No sé si me está entendiendo, ¿verdad? Pero cuando obstruye, cuando las cosas o los pensamientos obstruyen el alma, el cuerpo queda inhabilitado, no puede ser usado por Dios, porque hay algo que lo está obstruyendo. Igual, por ejemplo, yo hace tiempo les decía que un río o una zanja, ¿verdad?, pequeña, si usted avienta una piedra, va a obstruir el fluir del agua. Así mismo los pensamientos obstruyen la forma de pensar de nosotros, y de esa manera obstruyen también, si usted es una persona espiritual y usted quiere servir al Señor, los pensamientos van a ceder paso para que vaya fluyendo al Espíritu, o los malos pensamientos van a ser como una piedra que la puso para que no permita el paso del fluir. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Eso es un ejemplo que les estoy dando para que puedan entender lo que voy a predicar. Amén. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, dice, yo lo voy a leer otra vez, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estos versículos, hermano, nos están hablando primero que hay una guerra. Eso es lo que nos están diciendo, que hay una guerra, y después nos está diciendo cómo podemos pelear esa guerra, y finalmente cuál es la intención o el objetivo de esa guerra. ¿Sí me están entendiendo? El mismo ejemplo que les puse ahorita es el mismo ejemplo que cuando comienza una guerra, ¿verdad? En el mundo, literalmente, usted sabe qué es lo primero que hace el ejército o el país opuesto para que no lo agredan o para no recibir golpes. En el mundo literal, si un país se va a la guerra con otro, lo primero que el país hace, hermano, es bombardear los aeropuertos para que no salgan aviones, bombardea las áreas donde están las municiones de las armas, bombardea donde están los misiles. Todo el conocimiento que pueda obtener el enemigo antes de ir a una guerra es bueno. Así usted también tiene que tener conocimiento para poder ir a una guerra. ¿Cómo pelea el enemigo? ¿Dónde tiene las armas el enemigo? ¿Y cuáles son sus armas? ¿Dónde está la ubicación? Si nosotros como pueblo de Dios no sabemos en dónde tienen las armas escondidas el diablo y cómo pelea, ¿cómo usted puede contraatacar? ¿O cómo podría usted neutralizar al enemigo de nuestras almas? Si no tenemos conocimiento de que tenemos un enemigo y quién es, ¿cómo usted puede luchar en contra de él? Debemos de tener conocimiento del enemigo, que tenemos un enemigo y qué es lo que quiere, cuál es su objetivo. Entonces, en la guerra, hermanos, lo primero que hace un ejército es bombardear el aeropuerto, bombardear los aviones, bombardear los misiles, bombardear. En estos días, lo que un ejército haría en este país es tornar una bomba, no sé si se llama magnética, pero es una bomba que desactiva todo lo eléctrico, y de esa manera neutralizaría al país. ¿Sí me entiende? Entonces Satanás, ¿qué es lo que quiere hacer con nosotros? Neutralizarnos. Es el propósito de él. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo él puede neutralizarlo a usted para que usted esté quietecito, para que usted no se mueva, para que usted se desanime, para que le venga la tristeza, el desánimo y se vaya y se encierre en sus cuatro paredes? ¿Cómo él hace eso? Por medio de pensamientos, ¿verdad? Medio de pensamientos. Los pensamientos, hermanos, son de él ataca. En el versículo 3, ¿verdad?
En el versículo 3 dice Pablo, o sea, Pablo nos está poniendo un ejemplo, está hablando en plural y está hablando de parte de los creyentes en general, todos los que han creído en el Señor Jesucristo, y está hablando de una guerra. O sea, él está hablando espiritual. Por eso yo también estoy poniendo los ejemplos que Pablo está poniendo, solamente que o sea, actualizados hoy en nuestros días, por medio de una guerra, ¿verdad? Una guerra literal de ejército contra ejército. Entonces, en el versículo 1, hermano, no es el versículo 1, pero Pablo está diciendo que somos hombres de carne y hueso con pasiones y deseos. Pero lo primero que usted debe saber es que a nuestra carne, hermano, no le gusta lo espiritual. O sea, tenemos un enemigo que viene en contra de nosotros, que viene en contra de nuestro espíritu, de nuestro alma, porque la que se salva es el alma, ¿verdad? La carne no se salva, pero viene en contra de nosotros, hermano, y nosotros estamos indefensos porque, para empezar, nuestra carne no quiere servir a Dios. A nuestra carne no le gusta lo espiritual. Entonces, lo primero que usted debe de saber, hermano, de ponerse que si usted va a comprar un edificio, ¿cuánto dinero tengo en la bolsa para comprarlo? Igual así, ¿cómo usted le va a hacer cómo usted le va a hacer frente al enemigo? Si no tiene usted con qué toparle, no tiene con qué enfrentarlo. ¿Sí me entiende? Entonces tiene que conocer también sus habilidades, lo que usted puede hacer. Y si usted no tiene cómo enfrentarlo, pues mejor no lo enfrente. Si usted no tiene cómo comprar un building, un carro, pues entonces mejor no lo compre, porque se va a meter en problemas, en preocupaciones. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Entonces, a nuestra carne no le gusta lo espiritual. A la carne solamente le gusta lo material, lo que está aquí en la tierra. ¿Qué es lo que la carne va a hacer entonces? Sin necesidad de que Satanás trabaje, su carne automáticamente ya está en contra de usted. Ella ya por naturaleza está en contra de usted. Por eso desde que nacemos nuestros hijos y nosotros, ¿verdad? Nacemos con rebeldía, porque eso ya está en nosotros. O sea, el pecado original, la desobediencia a Dios ya viene en nosotros. Entonces no hay que hacer nada, simplemente no necesitamos hacer nada para ser malos. Ya somos malos por naturaleza. Ya está en contra de nosotros nuestra propia carne, nuestro ser, ¿verdad? Y como a nosotros nos gusta, a la carne le gusta lo material, la carne siempre se va a ir por lo material, lo que le gusta, los ojos, lo que oye. ¿Me está entendiendo? Entonces, eso es cuando la carne está solamente con el alma, cuando el espíritu está muerto, cuando no hay una vida espiritual de Dios en nosotros. Todo el mundo se va a ir por eso. O sea, es normal que la gente actúe como actúe, que se pelee, que grite, que se maten, porque eso es lo natural del hombre. Es como un animal que no tiene el espíritu del Señor, ¿verdad? Pero Pablo nos está enseñando cómo podemos enfrentar al enemigo una vez que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque esta palabra es para los que ya creyeron en Jesucristo, ¿verdad? Los que no han creído, pues van a estar oyendo esta palabra. Espero que Dios haga la obra y que toque sus corazones, ¿verdad? Pero la palabra de Pablo lo que nos está diciendo es para la iglesia que ya creyó en el Señor Jesucristo, que ya está bautizado, que ya tiene el Espíritu de Dios. Porque si no tiene el Espíritu de Dios, hay un problema grande. Todos los que no tienen el Espíritu de Dios no van a resucitar en el día postrero. Y si no lo tienen, debería preocuparnos, hermano, porque de esto depende nuestra salvación, ¿verdad? La vida eterna. Entonces, Pablo, hermano, nos está diciendo que no está hablándonos de un ejército, hermano. No está hablándonos de un ejército. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero una de las cosas que Pablo dice que nosotros no militamos. Y yo quiero que usted sepa, hermano, que la palabra militar, o sea, militamos, él la cogió del latín, que significa militar. Está hablando de un militar. Eso es como para ponernos un ejemplo, porque somos guerreros nosotros, tenemos una guerra, es lo que nos está diciendo él, ¿verdad? Y la palabra, hermano, militar quiere decir tres cosas. Yo investigué qué significa, y quiere decir que la palabra militar quiere decir alguien que pertenece o está relacionado con las fuerzas armadas, ¿verdad? La otra cosa que quiere decir, la segunda cosa, es alguien que pertenece o está relacionado con la guerra. Eso es un militar, ¿verdad? Y el tercero, alguien que es muy disciplinado y estricto. Pablo está hablando del ejército, porque el ejército es bien disciplinado, hermano. En el ejército, hermano, no quieren fallas. Usted no puede llegar tarde. En el ejército, hermano, usted no se puede ir temprano. En el ejército usted no puede tomar decisiones. Usted se arrima y lo que me diga mi capitán, mi general, mi comandante, y eso se hace. Si le dice, junta la basura, usted tiene que juntar la basura. Y usted no puede decir, ¿por qué no mandas mejor al otro que está allá? ¿Por qué siempre a mí? En el ejército, hermano, las cosas son bien estrictas. En el mundo de los demonios también. Si los demonios no obedecen, hermano, son castigados. En el único lugar donde no son tan estrictas las cosas
es en el mundo espiritual, pero de Dios. Porque los cristianos, todos creemos que Dios es un Dios bien buena gente, bien amoroso y bien misericordioso, y que Él nunca se enoja, que Él siempre está contento, peque o no peque, robe, adultere, fornique. La gente siempre está esperando todo de Dios. La gente, yo pienso que no conoce la ira de Dios, porque esto no estoy con el tema, pero se lo voy a decir, este mundo fue destruido en la antigüedad. Este mundo fue destruido completamente porque llegó al tope la ira de Dios y lo destruyó. Y luego lo volvió a renovar otra vez. Pero eso no es el tema, solo le digo que Dios tiene ira y tiene límites. Entonces, Dios no es pura felicidad toda la vida, que está siempre riéndose y dándole todo lo que le pide. Él dice en su palabra que al hijo que Él ama, lo castiga. Y eso dice su palabra, no lo digo yo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un ejército, estamos hablando de personas que están relacionadas con las Fuerzas Armadas, personas que están relacionadas con la guerra, personas bien disciplinadas, ¿verdad? Así como nosotros. Bien disciplinados en las cosas de Dios, tenemos que tener conocimiento. ¿Usted cree que una persona que entra al ejército no conoce de armas? ¿Usted cree que no sabe para qué sirve un arma, para qué sirve aquella bomba, para qué va a apretar aquel botón? O sea, él sabe todo. Cuando su comandante lo envía, ya lo envía a que haga lo que él ya sabe que tiene que hacer. Así igualmente Dios nos envía a nosotros, pero nosotros ni siquiera tenemos conocimiento de por qué estamos aquí. Quiero alabar al Señor, yo quiero servir al Señor, pero queremos servir al Señor a nuestra manera, ¿verdad? Porque hay veces que, hermano, suceden cosas en la iglesia y nos sentimos ofendidos y nos apartamos del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que los soldados no se sienten ofendidos? ¿Usted cree que los soldados de la guerra nunca les hacen una ofensa? Pero se aguantan, porque tienen disciplina, porque saben a lo que fueron, saben por qué están ahí. Así cada uno de nosotros debemos de saber por qué estamos aquí, cuál es el propósito. Por eso Pablo nos pone un ejemplo de la milicia. Nosotros no militamos, no guerreamos, ¿verdad? Pero el punto que él quiere tocar, hermano, es que dicen que no militamos conforme a la maldad, porque la carne, no militamos conforme a la carne es pura maldad, la carne le atrae todo lo malo, el adulterio, la fornicación, el robo, el licor, el tabaco, la droga, el baile, el placer, todas esas cosas le gustan a la carne. Y lo que Pablo está diciendo, nosotros no nos movemos de esa manera, o sea, estamos en la carne en un cuerpo como el de todos, ¿verdad? Todo el mundo, pero nosotros no peleamos de esa manera. Esa no es nuestra guerra, no es así como nosotros peleamos. Nosotros peleamos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra arma. Y esa palabra de Dios, hermano, sirve para destruir fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? La fortaleza es un pensamiento que usted se formó. O sea, que es un conjunto de pensamientos o de palabras que se forman. Y usted de esa manera, usted tiene una fortaleza. Por ejemplo, la forma de que usted cree. Porque hay muchas religiones, hay muchas denominaciones, y uno tenemos una denominación de una cosa y otros de otra cosa, pero Dios es el mismo, no debería existir esto. Pero por causa de que los hombres vivimos en la carne, entonces no podemos distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. ¿Me entiende? Por ejemplo, hay unos que creen en la Reina del Cielo, que ella es la Madre de Dios y que ella es la que le da las órdenes al Señor Jesús, que lo agarra con una chancla cuando no obedece, ¿verdad? Esa es una fortaleza, es un pensamiento que la persona tiene. Entonces, ¿cómo se generó ese pensamiento? ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Sí me está entendiendo? Amén. Entonces, el versículo 5 dice que con el conocimiento de la palabra de Dios derribamos todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de la verdad. Por medio del conocimiento, hermanos, reconocemos y llevamos cautivos todos los pensamientos, porque por medio del conocimiento usted sabe qué cosa está bien y qué cosa está mal. ¿Usted alguna vez escuchó a una persona que habla, pero no concuerda lo que habla, porque está hablando una palabra y luego usted le brinca otra y luego a otra y usted lo ve y dice, eso está viendo en la cabeza porque parece que está hablando incoherencias, ¿verdad? Y luego sigue la persona hablando y luego se le empieza a caer la baba y empieza a actuar así como el rey David cuando, ¿verdad?, lo estaba persiguiendo para matar a Saúl y se fue con los ¿cómo se llaman? Se fue a Gaza, ¿verdad? Se fue con el rey Aquis y con los filisteos y se hizo el loco, ¿verdad? Y dijeron, este está loco, porque sus palabras no concordaban. Él empezó a hacer cosas, le empezó la saliva por la boca y a babear, y luego lo tildaron, lo tacharon de loco, ¿verdad? Porque sus palabras no concuerdan. Pero en la realidad, una persona que no concuerda en sus palabras es porque sus pensamientos, su mente no le está funcionando bien. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, eso es lo que sucede, hermano, cuando no tenemos conocimiento, nuestras palabras no concuerdan, ¿verdad? Pero entonces, nosotros, hermano, tenemos que tener conocimiento de la palabra del Señor para poder hablar la palabra como es.
porque la palabra tiene mucho poder. ¿Usted cómo cree que Dios hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos? Por la palabra. ¿Cómo usted ofende a una persona si la quiere ofender? Por la palabra. Entonces, ¿tiene poder la palabra o no tiene poder la palabra? Sí. Tiene mucho poder la palabra. Entonces debemos de tener cuidado, hermano, porque las palabras que salen de nuestra boca tienen que ver con lo que entra en nuestro corazón por medio de lo que vemos, lo que oímos y por medio de nuestros pensamientos. Entonces es muy necesario tener conocimiento de la palabra de Dios, pero también es bien necesario, hermano, tener control de nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, vayamos a Proverbios capítulo 23, versículo 7. La iglesia, hermano, debe saber que Dios nos equipó con un órgano que se llama cerebro, o sea, físico, que usted va al doctor y se le abre la cabeza y le encuentran ahí el cerebro. La mente no la pueden encontrar porque la mente es espiritual, no la van a encontrar, ¿verdad? Igual que el alma, no la van a encontrar porque la alma es espiritual. Si le rajan a un hombre y le buscan alma, no la van a encontrar. Igual la mente tampoco la van a encontrar, ¿verdad? Entonces, el Señor nos puso nuestro cerebro, hermano, y es un órgano capacitado para conocer, para pensar, para imaginar, para recordar y para entender. Esa es la capacidad que tiene la mente, hermano, que está en el cerebro. El intelecto del hombre, hermano, es su razonamiento, su sabiduría y su sagacidad, y pertenecen a la mente, estas cosas. Su mente debe estar cuerda para poder ser usted esta persona cuerda, una persona inteligente, que es sagaz, ¿verdad?, que tiene conocimiento. Si su mente no funciona bien, las personas que lo miren, pues o simplemente es un ignorante o está loco, ¿verdad? Si no tenemos conocimiento, entonces debemos de tener conocimiento. Entonces vayamos a Proverbios 23, 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal él es. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Porque cuál es su pensamiento, tal es, dice, tal él es. Todos los problemas del hombre, hermano, vienen por su forma de pensar. Porque como piensan, actúan, ya sea que tengan o no tengan la razón, de la forma que piensan, de esa forma actúan. ¿Sí me está entendiendo? Usted actúa de la manera que usted piensa. Si usted está de acuerdo, hermano, usted es inteligente, usted va a tener pensamientos de prosperidad, qué puede hacer para emprender, cómo tratar a las personas, ¿verdad? Porque piensa, usa su mente para tratar aunque no tenga el espíritu, pero como es inteligente, trata de no ofender. Porque yo conozco personas, hermanos, bien educadas, bien comportadas, que yo digo, ¿cómo este hombre hace para comportarse así si no tiene el Espíritu de Dios? Personas educadas, ¿me entiende? Aparte de la educación que tiene cada uno de nosotros, tenemos un espíritu dentro de nosotros, tenemos conciencia, y Dios nos habla a través de la conciencia. O sea, no hay forma de excusarnos de que él es inteligente y yo no, él entiende y yo no. Porque yo le platicaba a uno de mis hermanos ayer, creo que fue ayer en la mañana, les platicaba que cuando yo estaba pequeñito yo robaba, yo era un ladrón, yo robaba a mis bisabuelos, a mis abuelos les robaba dinero, y yo le pagaba, incluso aquí está mi primo, yo le pagaba para que me cuidara. Yo tenía 7 años, ya andaba buscando chalanes para que me cuidaran para ir a robar, ¿verdad? Pero hermano, lo que sucedía que yo me dolía mucho mi estómago cuando iba a robar, me ponía muy nervioso cuando iba a robar, y yo no sabía que era malo robar, yo solo me preguntaba, ¿por qué siento esto? Lo que le quiero decir con esto, hermano, que uno siente cuando uno va a hacer algo malo, o después de que lo hizo, hay algo que te dice, estuvo malo que hiciste. O sea, su conciencia le acusa, ¿sí me está entendiendo? Entonces, el hombre dice, en Lucas 6:45 dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿A cuánto les ha pasado que piensan cosas negativas? Por ejemplo, usted está en su trabajo y llega y alguien voltea y lo mira y suelta la carcajada, ja, 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 y usted piensa, se está riendo de mí. Y luego va y dice algo al otro, ja, 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 y usted dice, se está riendo de mí. Y luego usted actúa groseramente. Esta persona ni en cuenta lo tomó que usted pasó, ni siquiera lo miró cuando pasó, solamente como sus pensamientos no sé en dónde andan, y usted se comporta de una forma agresiva con la persona. Mira cómo actúa conforme a sus pensamientos. Quizás su marido llega del trabajo y usted dice, se me hace que andaba hablando con otra, y llega y ella está enojada, porque, o a mí se me hace que anduvo hablando con otra, estoy segurísima que estuvo hablando con otra, y llega y lo trata como si realmente hubiera estado hablando con otra mujer. Sus pensamientos, como es usted en sus pensamientos, así es usted. De lo que usted llena sus pensamientos, llena su corazón. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, igual los hombres, ¿verdad? Puede pasar lo mismo. Quizá mi esposa te está con alguien, quizá habla con alguien,
y luego empieza uno a tratarla como si realmente lo hiciera. Entonces uno actúa conforme a los pensamientos que tenemos en nuestro corazón. Por eso la iglesia debe de cuidar sus pensamientos. Pensamiento por pensamiento debe analizarlo de dónde viene. Si realmente es un solo pensamiento o es una realidad. Porque hay mucha diferencia de un pensamiento a la realidad. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Entonces, en Proverbios 23:7 dice que nosotros somos como pensamos. Si pensamos mal, vamos a actuar mal. Si usted piensa mal y actúa mal es porque usted tiene malos pensamientos. Pero ¿de dónde vienen estos pensamientos? ¿De dónde vienen esos pensamientos? Algunas veces a veces los malos pensamientos, hermano, se forman en nuestra mente en casa. Por ejemplo, escuchamos a nuestros padres discutir. Nuestros padres se pelean, se dicen groserías, se gritan, y uno está pequeñito y uno lo graba. Por ejemplo, a veces Josué, mi niño, le decimos, cállate la boca, no dejes oír. Pero no lo hizo mal, ¿verdad? Y ya luego le dice, cállate la boca. Y a uno le da risa por lo que dijo. En el mundo secular, o las personas que son del mundo, hermano, dicen una maldición y el niño la repite, mira, dijo una maldición, y se gozan. Y van creciendo y luego se hacen mujeriegos, igual que la abuela, y se sienten orgullosos de eso. Y eso es algo que es pecado. Eso va a llevar su alma a la condenación. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, a veces la forma de pensar, hermano, viene de nuestra propia casa, o sea, de nuestros padres, de nuestros seres que nos rodean, ¿verdad? Entonces, vayamos a Juan capítulo 5, versículo 19, por favor. Juan capítulo 5, versículo 19. Pero no nomás es en esa forma en la que entran los malos pensamientos a nuestra mente. También hay otra forma de que entran, hay muchas formas de cómo entran los pensamientos a nuestra mente. Juan 5, 19, ¿qué dice? Bueno, Jesús les dijo, de cierto digo que no puede el Hijo. No, ese no es primera de Juan 5:19. ¿Alguna vez ustedes han escuchado la palabra entretenimiento? Cuando usted mira películas, el mundo del cine le llama entertainment. Así se llama el mundo del espectáculo, el mundo del cine. Le llaman entretenimiento, pero en inglés dice entertainment. Miren lo que dice la palabra del Señor. Sabemos que los que somos de Dios, dice, sabemos que somos de Dios. Enfóquese en lo que dice después de la coma. ¿Y el mundo entero está? El mundo entero, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Entertainment, hermano, tiene su significado. Entertainment significa enter. Si yo le pongo aquí enter, ¿qué entendería usted en la puerta? O entrar, ¿verdad? Lo que eso significa enter significa entrar. Entonces, time significa detener. Time. Búsquelo, se lo dejo a tarea, búsquelo en el internet, time, ¿qué significa? O busque la palabra entertainment y divídala y empiece a buscar frase por frase qué es lo que significa. Entonces, time significa detener, entrar y detener. Yo entro y me detengo. Esos son dos palabras, ¿verdad? Pero falta la tercera. La tercera significa ment, significa procesar. Entrar, detener, procesar. Cuando usted mira una película, usted la mira y lo que está haciendo es que esas imágenes están entrando dentro de usted. Y cuando entran, esas imágenes, usted las empieza a procesarlas y esas imágenes causan efectos ya sean negativos o positivos dentro de usted. Quizás no al momento, pero lo va a generar. Más adelante va a pasarle algo que se va a acordar de lo que usted miró. Va a decir, ya me acordé aquí. Entonces, esas cosas, hermano, entertainment significa entrar, detener y procesar. Esa es otra manera que entran los malos pensamientos a nosotros. Y luego actuamos conforme lo que miramos en la televisión, ¿verdad? Entonces, pero no nomás esa es la otra forma, también está la música. Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes saben que la música y las películas están conjuradas. Cheque los hombres que la graban, si no hacen ritos satánicos y se conjuran, se consagran al diablo para tener éxito. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Trabaja por medio de las películas, por medio de las novelas, por medio de la música. A nosotros, hermanos, si no tenemos el Espíritu de Dios, se nos hace algo natural, algo inofensivo. ¿Cómo eso va a ser algo de malo? No hace nada de malo. Bueno, yo le voy a decir que sí hace mucho malo. Un estudio científico, creo que fue en Israel donde se llevó a cabo,
pusieron a la gente a oír música mundana, música secular, música como de violencia, reggaetón, de todo tipo de música, y luego pusieron a otras personas, o sea, las mismas personas a oír música cristiana, de alabanza y de adoración al Señor. Y dicen ellos que lo que está dentro del cerebro, todo eso, la forma que actúan es diferente. Cuando escuchan música que no tiene nada que ver con Dios, se portan como groseras. O sea, como que hay mucho movimiento, como que están incómodas, como que no quepo aquí. Y que cuando escuchan música cristiana, están bien tranquilas. Y sí la hay, hermano, porque yo sé que habemos nosotros que a veces queremos relajarnos y queremos, no, si usted se quiere relajar, usted no va a llegar poniendo música reggaetón, música cumbia o corridos de los que usan hoy en día en México, ¿verdad? De pura violencia. Usted no va a escuchar esa música para relajarse. Mira que sí causa efectos. O sea, todo eso, hermano, le causa efectos y es de la manera que entran nuestros pensamientos. Usted sabe que las personas que se dedican a secuestrar gente, a matar gente, se drogan y escuchan música violenta. Usted sabe que las personas que están satánicas usan música de rock pesado. O sea, tengamos cuidado, hermano, con lo que entra en nuestra mente, porque conforme sea sus pensamientos, así usted es. Eso tiene mucho que ver, hermano, eso tiene mucho que ver cómo usted piensa. Debemos de tener cuidado, hermano, cómo nos afectan esas cosas a nosotros. Otra de las cosas que le voy a decir, hoy hay una película muy famosa que se llama King Kong y Godzilla. ¿Sí la han oído, verdad? Me imagino que sí. Bueno, la palabra Godzilla, hermano, es la G, la O y la D. God, Dios. Sila significa sombra o tinieblas. Si la juntamos, ¿qué quiere decir? Dios de las tinieblas. Ese juguetito tan insignificante, hermano, que no hace nada, le compramos al Dios de las tinieblas a nuestros hijos para que jueguen. Los llevamos a ver las películas del Dios de las tinieblas para que se diviertan. Ignorantemente nosotros, como no tenemos el Espíritu del Señor y no podemos discernir, como no tenemos el Espíritu, entonces usamos el razonamiento. Pero el razonamiento no tiene nada que ver con lo espiritual. Todo razonamiento, toda sabiduría, dice la palabra de Dios, que es satánica. Toda sabiduría de la tierra terrenal. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿usted sabe lo que significa en inglés el día de hoy? Easter. Easter se llama, ¿verdad? Easter. Bueno, en el idioma, en el inglés, pero lo que realmente significa Easter es Istar, la diosa babilónica. Istar. Hoy están festejando el día de Istar, el día de la diosa babilónica, que viene siendo la diosa de la fertilidad. A final del día usted escarba y llega hasta Semiramis. Esa es la que están durando. Ella también es la reina del cielo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces son cosas tan insignificantes, tan inofensivas, hermano, que si usted usa solamente su razonamiento, su intelecto, usted no puede ir más lejos que lo que es natural. Y para la mente natural, dice la palabra de Dios, que no puede discernir las cosas del espíritu, porque se disciernen espiritualmente. Ahora, ¿Satanás es un humano o es un espíritu? ¿Los demonios son espíritus o son personas? Son espíritus. ¿Cómo usted va a discernir lo espiritual con lo carnal? ¿Sí me está entendiendo? Entonces debemos de cuidar, hermano, nuestros pensamientos, porque las películas mandan mensajes subliminales, ¿verdad? Eso es algo que a la larga le afecta a usted porque se queda dentro de usted. Hay personas, hermano, que yo acabo de ver un caso, no lo miré completo, de un joven, ¿verdad? Que hizo invocó por medio de la Ouija, invocó demonios, sin saber, no tenía conocimiento, pero luego hizo otro conjuro para echar fuera esos demonios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que fue poseído, porque no tiene conocimiento, solamente se juega por lo que la gente le decía. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Con lo que entra a nuestra mente. La psicología, hermanos, se trata de la mente y del cerebro. La psicología se trata de la mente y el cerebro, y los problemas siempre vienen a la mente y al cerebro. La guerra que se lleva cada cristiano, ¿dónde cree que es? En la mente. La guerra espiritual, hermano, entre el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, se lleva a cabo en la mente de cada uno de ustedes y en mi mente. Por eso tenemos que tener buenos pensamientos, debemos de llenarnos de la palabra de Dios. El Señor, cuando dice que nosotros no nos mezclemos con las cosas del mundo, que no amemos al mundo, las cosas que hay en él, no nos lo dice porque Él es malo y quiere quitarnos todo de nuestras manos. Lo que Él quiere es protegernos del mal. Desde el principio Él ha querido proteger a Adán y a Eva, pero nosotros no obedecemos porque usamos nuestro razonamiento, nuestro intelecto, y creemos que eso no es tan ofensivo. Como el pueblo de Israel, cuando le dijo al Señor que destruyera todos los pueblos, que destruyera todos los dioses de los pueblos y que destruyera todos sus altares.
y los miraron tan inofensivos que los adaptaron para ellos también adorarlos, y esa fue la causa de que hoy están las 10 tribus esparcidas por todo el mundo, y Jerusalén, la tribu de Judá y de Benjamín fue llevada cautiva por 70 años. Es la causa de cómo estamos también nosotros, por la desobediencia a Dios, porque no le creemos, porque la guerra de Dios no es una guerra de poderes. No se está viendo, a ver, ¿quién es más poderoso, Dios o el diablo? ¿Usted quién cree que es más poderoso, Dios o el diablo? ¿Y sabe qué dice la gente? ¿Por qué Dios no destruye al diablo si Dios es más poderoso? Es que la guerra no se trata de poderes. Satanás sabe que no tiene ningún poder en contra de Dios, nada le puede hacer a Dios. Pero la guerra esta se trata de pensamientos. Esta guerra se trata de la mentira contra la verdad. Si usted le da credibilidad a la mentira, hermano, usted está creyendo en el diablo. Al hecho, y no tiene que creer en el diablo, usted no tiene que decir abiertamente yo creo en el diablo. Con que diga usted, pues yo no creo que lo que el Señor dice sea verdad, y automáticamente usted ya le creyó la mentira. Pues yo no creo que esto sea cierto. Automáticamente, si lo dice la palabra de Dios, si usted no lo creó, usted ya le abrió la puerta al diablo. Por el hecho de decir, pues yo no creo que esto, la verdad, esto tampoco yo no creo, y esto otro, pues como que no, a mí se me figura que, y empezamos a acomodar, adaptar las cosas a nuestra forma de creer. Y esos son pensamientos. Allí es, hermano, donde tenemos la lucha en los pensamientos. Por eso dice la palabra que derribando toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento del Señor, porque la guerra es una guerra de pensamientos, es una guerra de fe. Una persona, por ejemplo, usted mire a una persona que cree en el diablo, mire cómo se comporta, mire cómo vive, mire lo que hace. Sus actitudes son violentas. Una persona que es creyente del diablo es violenta. Una persona que cree en el Señor es humilde. Trata de no pelear, trata de callarse, se esfuerza porque la carne no nos va a dejar. La carne va a decir, no te dejes, como que mira, pues si tú eres Juan Camaney. O sea, no te conocen quién eres tú. O sea, tú no te dejes. La carne le va a decir que lo haga, que se defienda, que grite, o sea, ¿cómo te van a humillar? Eso le va a decir la carne. Pero el Espíritu, hermano, ¿qué es lo que dice? Tranquilo, dejar la venganza al Señor, dejar la ira al Señor. Él es el vengador. Eso dice el Espíritu, ¿verdad? Ahora sí está entendiendo cómo se necesita la alma y se necesita el cuerpo para que el Espíritu de Dios pueda obrar y se manifieste quiénes somos nosotros. Así como para que se manifieste la luz necesitamos estas lámparas, porque si quita las lámparas, aunque haya electricidad aquí, no vamos a tener luz. Necesitamos las lámparas, así nosotros también para hacer lámparas aquí en la tierra necesitamos el cuerpo, la alma, pero necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos estar conectados al Espíritu de Dios, pero necesitamos estar llenos de la mente de Cristo. Necesitamos pensar como Cristo. ¿De qué se llena usted en su casa? ¿Qué es lo que mira? ¿Qué tipo de música escucha? Yo no lo vengo a juzgar, hermano, y tampoco, bueno, yo sé que muchos me van a tachar de religioso, eso es religiosidad. Bueno, tenemos libre albedrío, todos podemos pensar lo que queramos, pero esta es la palabra del Señor. El Señor quiere que haga cambios en su vida. Si usted no quiere cuidar su botella, su envase, su cuerpo, bueno, no tiene que cuidarlo, pero usted va a dar cuentas al Señor, porque no, el Señor le va a decir, puse profetas para que te hablaran y no obedeciste. ¿Me entienden? No que sea profeta yo porque soy profeta, pero la palabra de Dios es la que cuenta. No es el mensajero, sino el mensaje. Escucha el mensaje, no mira al mensajero. ¿Me está entendiendo? Vayamos a Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Qué cree usted que pasara, hermano, si el enemigo contrario entrara al Pentágono? Supongamos que China invade Estados Unidos y entra al Pentágono. ¿Qué cree que sucediera? ¿Cuánto tiempo usted cree que nos destruiríamos nosotros solos? Las bombas que tiene Estados Unidos, en lugar de aventarlas para afuera, las aventaría para adentro. ¿Qué cree que va a suceder si el enemigo cautiva su cuerpo? Lo va a destruir a usted mismo. Sus pensamientos, su forma de pensar lo va a destruir a usted mismo. Su forma de pensar, hermano, mire, en Puebla acaba de suceder un salón lleno de niños, creo que entre la edad de 10 y 12 años, no sé cuánto, solamente que el salón lleno, llevaron una ouija a su casa y empezaron a invocar, a hacer preguntas a la ouija, y salió un demonio, hermano, y se les metió a todos. Muchos convulsionaron, se desmayaron, otros simplemente convulsionaban, pero perdieron el conocimiento. ¿Por qué? Porque entró un espíritu adentro y tomó el control de sus mentes. Y de esa manera esas personas ya no son libres, ya son esclavas. Y de esa manera los destruye, porque ellos, como el gadareno, ¿dónde estaba cuando Jesús lo encontró? No estaba en un panteón, no dormía y no lo amarraban con cadenas. Eso es lo que hace Satanás, trata de destruirnos y nos va a destruir por dentro. Juan capítulo 10 versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Cuando el diablo viene, vayamos a 2 Corintios
11:14. Cuando el diablo viene, hermano, no viene, ¡ah, yo soy el diablo, viene por ti! Él no viene así. Mire lo que dice la palabra. Y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él no le va a decir que él es el diablo. Él va a llegar y lo va a abrazar, y lo va a palmear y se va a sentar con usted y le va a decir, no te preocupes, todo va a estar bien. Yo soy el ángel de Jehová. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Señor, Pedro le dijo a Jesús, Señor, no permitas que tal cosa te acontezca. ¿Qué estaba haciendo? Estaba estorbando los planes de Dios. Jesús venía a morir por nosotros. Pedro le dijo, no mueras, que no te pase nada a ti malo. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Discernió que la palabra que le estaba diciendo Pedro a Jesús no venía de Dios, porque la voluntad de Dios era que muriera por los pecadores. Pero Pedro le estaba diciendo, no mueras. Entonces, ¿cómo atacó el diablo a Jesús? Los pensamientos. Cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿verdad? Que le dijo a Satanás, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Dónde le atacó? Pensamiento. Los ataques que van a venir a su vida son al pensamiento. Pero usted tiene que discernir de quién vienen. ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida? ¿Qué usted tiene que hacer aquí? Y si sus pensamientos le dicen, no lo hagas, no vayas, no escuches. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Usted ya dice, por eso usted tiene que saber desde ahorita de qué ejército está usted. ¿Está en el ejército de la luz o está en el ejército de las tinieblas? ¿Para quién trabaja usted? Tiene que trabajar usted para alguien. Usted no puede decir, no, yo soy neutro, yo mejor me quedo aquí sentado. Porque el hecho de no hacer nada, usted está dándole ya lugar al diablo. No, pues yo no hago nada, yo soy neutro, pero no hay neutralidad en las cosas de Dios. Solo existe el mal y el bien, el blanco y el negro. Si usted no está en el blanco, usted está en el negro. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, Satanás se viste como ángel de luz y viene y nos engaña. Esos inconscientes, esos Godzillas son tan inofensivos, ¿verdad? Las caricaturas traen tantas cosas que son tan inofensivas, pero son inofensivas a la mente carnal, al razonamiento humano. Sí, yo lo reconozco que sí son inofensivas, pero ya cuando usted tiene el espíritu, usted mira realmente quién está detrás de todo esto. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, el enemigo, hermano, se viste de luz para poder engañar, para ganar ventaja sobre nosotros. Él sabe que si Satanás se viene como diablo, usted va a clamar al Señor, Señor Jesús, ayúdame. Y el Señor le va a mandar sus ángeles a que le ayude. Amén. Satanás va a decir, no, pues no, así no le entro porque pues, va a mandar a pedir ayuda. Mejor tengo que entrar de una manera que él no sepa. El ladrón cuando se mete a su casa, trae tenis. No entra haciéndole así. Si está dormido, lo va a despertar. ¿Sí me está entendiendo? Satanás, hermano, obra de esa manera que usted no se dé cuenta que él es. Pero usted tiene que tener el Espíritu de Dios para que tenga discernimiento. Hoy en el mundo, hermano, a las iglesias no enseñan que usted tiene que ser un ser espiritual. Que la única manera de adorar a Dios es por medio del Espíritu, no por medio de la carne. No le enseñan que usted tiene que tener conocimiento de lo que usted está adorando. No le enseñan que usted tiene que conocer sus pensamientos, que sean buenos. Oh, Dios los va a bendecir a todos, gloria a Dios, aleluya. Le va a dar a usted su carro, a usted su residencia, a usted su ciudadanía, a usted le va a dar una casa y a usted su estudio y tú te vas a sacar la lotería. Denle fuerte el aplauso al Señor. Y traigan sus diezmos y sus ofrendas. Y si dan 100, Dios le va a dar 1000. Y si dan 1000, le va a dar 10,000. Y anda la gente buscando hasta lo que no tienen. Pues si pongo 100, me va a dar 10. Pues, si pongo 10, nada, 100. Pues vale la pena, ¿no? Pero en el mundo espiritual no se trata de dinero. Y lo vuelvo a repetir y siempre lo he dicho. Si usted no es una persona espiritual, si usted realmente no tiene una relación con Dios, todo lo que usted le traiga de ofrenda al Señor, en cualquier iglesia, Dios no se lo va a aceptar. Dios no quiere su dinero, Dios quiere su corazón. Que usted lo obedezca. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Juan capítulo 3, versículo 5, por favor. 5 y 6, vamos a leer 2 versículos. La iglesia tiene que saber qué es lo que se requiere para ser un cristiano. Ser cristiano no va a decir yo soy cristiano. La iglesia tiene que tener conocimiento de qué usted necesita para ser un verdadero cristiano. Juan capítulo 3, versículo 5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Si no nacemos de agua y Espíritu, no podemos entrar. Usted puede venir a la iglesia aquí, es más, se puede quedar a dormir aquí, puede rentar aquí y quedarse aquí, pero eso no lo hace mejor cristiano. ¿Sí me está entendiendo? Usted puede venir a la iglesia, usted puede orar 24 horas al día, quedarse de rodillas y sin moverse. Puede ayunar 80 días.
Pero eso no es lo que dice la Biblia que lo hace cristiano. Lo que lo hace cristiano es el nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Después de allí viene lo demás. Y no ocupa usted orar 20 horas. Hermano, con 20 minutos o 30 minutos, pero que ore con el espíritu, es suficiente. Pero que ore en el espíritu. Porque a veces, gracias Señor, te pido que me des, y cuida y guárdalos y ayúdalos, y a mí también más. Y te levantas y te vas. Esa no es una oración espiritual. Una oración espiritual, hermano, te quebra, te hace llorar, porque es cuando clamas de lo más profundo de tu ser, no es con la pura lengua. O sea, eso viene de lo profundo, hermano, sueltas tus lágrimas, lloras. Esa es una oración genuina, una oración en el espíritu. ¿Se me está entendiendo? El versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que es nacido de la carne es carne. Es necesario nacer de agua y de espíritu para poder entrar al reino de Dios. El requisito es tener el espíritu de Dios. Si no tiene el espíritu de Dios, usted no puede entrar en el reino de Dios. Si usted no puede discernir, hermano, lo espiritual de lo carnal, usted no puede entrar en el reino de Dios. Si usted no oye la voz del espíritu que le dice que haga, usted no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que oír la voz del espíritu de Dios para saber si tiene el espíritu de Dios. Vayamos a 2 de Corintios. Bueno, vayamos a Juan capítulo 4, versículo 23 primero. Juan 4, 23. Dice la palabra del Señor: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en la carne, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No es en la carne, no es en las emociones. Entonces, ¿usted cómo sabe que está adorando en el espíritu? ¿Sabe lo que siente el espíritu? ¿Sabe cómo habla el espíritu? Si no sabe, hay un problema muy grande. Solo podemos adorar y servir a Dios por medio del espíritu, no de las emociones ni de los sentimientos. Es nuestra responsabilidad tener el conocimiento de cómo funciona, cuál es su función, cuál es la función de la carne, cuál es la función del alma y cuál es la función del espíritu. Tenemos que tener ese conocimiento. Usted no puede subirse a un carro si no sabe manejar. No va a chocar en el primer poste. Tiene que saber para qué sirven los botones, cuál es para cuál. Y si no, entonces no se meta porque va a terminar en un accidente. O si usted va a una compañía y le prestan un forklift para que lo maneje y nunca lo ha manejado, seguro que le va a decir: no lo manejes porque te vas a matar o vas a matar a alguien. Entonces, así también en el mundo espiritual, hermano, tiene que tener conocimiento a qué es a lo que usted va a entrar. ¿Me entiende? Porque no es como que usted ya está en un lugar, está en el mundo de las tinieblas y va a entrar al mundo de la luz. Entonces, tienen que recibir el espíritu para ser guiado. Por eso vayamos a 2 de Corintios, versículo 13. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Miren lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que ¿qué? Esté reprobado. Jesucristo es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Jesucristo. Dice la Biblia que todo el que no confiesa que Dios vino en carne, o sea, que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. Usted tiene que creer que Dios, Espíritu, vino y se manifestó en carne, porque si usted no cree eso, dice la Biblia que usted no es de Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ustedes pueden saber, pueden conocer si realmente tenemos el Espíritu, es lo que dice la palabra. Dice, porque si no tienen el Espíritu, estáis reprobados, no son aceptos delante del Padre. Usted tiene que examinarse a usted mismo, ver si es obediente, tiene que probarse a usted mismo, ¿verdad? Usted tiene que conocer quién es usted, cómo se comporta usted, y tiene que conocer cómo se comporta el Espíritu de Dios, cómo habla el Espíritu de Dios. Usted tiene que estar seguro de que el Espíritu de Dios mora en usted. Si no tiene el Espíritu de Dios, hermano, usted está reprobado. Y déjenme decir una cosa, que ninguno de los que están aquí deberían estar reprobados. Todos deberían tener el Espíritu de Dios. Amén, bueno, mínimo la mayoría, ¿verdad? Que ya conocen de Dios. Porque no se necesita, hermano, 5 años de asistir a una iglesia para conocer a Dios. Cuando usted tiene un arrepentimiento genuino, hermano, en el momento que usted clama al Señor de lo más profundo de usted, hay una comunión con el Señor. Usted puede sentir si el Señor le perdonó o no le perdonó. Y si no siente ese perdón, tiene que seguir buscando al Señor, porque dice que el que le busca, le halla. Entonces hay que buscar, hermano. Si no lo tiene, hay que buscar, hay que buscar. Juan capítulo 16, Juan 16, 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
No es usted quien se va a guiar a la verdad. No es por medio del intelecto, de su razonamiento, de su inteligencia, de usted, de su estudio, de las capacidades que usted agarró en la universidad, que usted va a ser guiado. Es por medio del Espíritu. Usted será guiado para las cosas terrenales aquí, para su propio beneficio. Pero para las cosas de Dios, usted con todas sus capacidades no va a poder servir en el reino de Dios. Porque el que nos guía es el Espíritu de Dios. Aquí lleve un endemoniado con un científico y va a ver que baja el endemoniado también el científico. No puede luchar contra las cosas espirituales por medio de la sabiduría terrenal. Es el Espíritu de Dios quien nos guía. Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu, hermano, es necesario y es el único requisito para ser salvo. Si tenemos el Espíritu, Él nos va a guiar a toda la verdad. Y cuando nosotros muramos, Él nos va a resucitar. Pero tenemos que conocer el Espíritu, ¿verdad? Entonces, vayamos a Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. ¿Verdad que ya no andamos conforme a la carne? Conforme a la sabiduría de este mundo. El conocimiento, yo fui a la primaria, fui 3 meses a la secundaria, pero eso a mí no me sirve de nada en el mundo espiritual. Así hubiera sido doctor, no me sirve de nada en el mundo espiritual. Entonces, yo ya no vivo según la carne, no vivo según las enseñanzas de la carne, sino vivo según las enseñanzas del Espíritu. Amén. Somos guiados por el Espíritu, no por lo conocimiento, por el intelecto. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, ¿usted conoce cuál es el sentir del Espíritu? ¿Conoce si usted tiene el Espíritu o no tiene el Espíritu? ¿Sabe cómo le habla el Espíritu? Si usted tiene el Espíritu, usted debe saber cuál es el sentir del Espíritu. Usted debe saber cuando el Espíritu le habla a usted. Usted, cuando tiene hambre, ¿no sabe quién le está hablando? Cuando usted tiene hambre, ya tiene usted todo el día que está trabajando y tiene mucha hambre, y usted agarra el break para leer la palabra los 15 minutos que le dan de break. ¿Verdad que no? O cuando usted tiene frío, usted va a leer la palabra de Dios y se cobija con la lectura. ¿Verdad que no? Cuando usted tiene hambre, ¿qué hace? Usted va y come porque usted sabe que su carne le está diciendo: le tengo hambre. Su carne le dice: tengo hambre, quiero comer. Ay, y va usted, busca su pan y busca lo que necesite comer, ¿verdad? Si usted tiene frío, usted discierne con su mente, con su inteligencia, porque la gente que está mal de la cabeza a veces no sabe qué es lo que quiere, ¿verdad? Pero si usted tiene su razonamiento bien, su mente bien, entonces los pensamientos de usted va a decir: tengo que cubrirme, tengo frío. Y cuando el Espíritu habla, así lo puede discernir. Podemos discernir cuando tenemos el Espíritu de Dios. Usamos nuestra mente y nuestro razonamiento para estas cosas, para suplir todas las necesidades que tiene el cuerpo y poderlas satisfacer. Usamos nuestra mente, nuestro razonamiento para... Si usted mira que si usted tiene hambre, lógico, usted va y le da de comer, porque hay algo que le está diciendo que le dé de comer. Pero usted mira que esos son sus pensamientos. Hay gente que es tan malvada, hermano. Hace poco una mujer dejó a su hijita 10 días encerrada en su casa y se fue de vacaciones. Yo le voy a decir que yo creo que mentalmente no estaba bien, ¿verdad? Entonces, ¿se necesita los pensamientos? ¿La mente se necesita la mente? Sí, se necesita la mente. Necesitamos la mente, necesitamos los pensamientos. Por eso Dios nos los dio, si no, no nos hubiese dado. Pero tenemos que mirar qué tipo de pensamientos tenemos, si son buenos o son malos. Nuestros sentidos, hermanos, expresan nuestras necesidades y nuestras exigencias. Nuestra mente debe tener la habilidad de suplir todo lo que necesitamos. Nuestra mente debe discernir, es como la computadora de un carro, ¿verdad? Un carro hoy en día sin computadora no sirve. La computadora tiene que estar al 100, sino que se la apaga, que ya no marca las bujías, que corre y se apaga y tiene problemas con el carro. Entonces tiene que estar al 100 la computadora para que funcione el carro. Así nuestra mente debe estar al 100, pero con las cosas de Dios. Con las cosas de Dios debe estar bien. Vayamos a Lucas 14:26. La palabra de Dios manda a la iglesia, hermano, a que ya no vivamos para nosotros, que vivamos para el Señor. Hasta que la iglesia no conozca, hermano, cuál es el sentir del Espíritu, va a poder vivir conforme al Espíritu. Entonces, necesitamos nosotros, hermanos, estar seguros de que conocemos el sentir del Espíritu del Señor. Mire, Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, párele allí. Pero ahora vamos a continuar, y todo tiene que ver, pero solamente quiero que agarremos unas palabras de lo que dice Lucas 14:26. Dice: y aún también su propia vida, el que no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26 dice que si no aborrecemos nuestra propia vida, hermano, no podemos ser discípulos de Jesús. El versículo 27 dice: el que no me sigue, porque dice que el que no carga su cruz,
Pero eso está diciendo que el que no me sigue a través del sufrimiento no puede ser mi discípulo, porque la cruz representa sufrimiento, la cruz representa la muerte. La cruz del Señor Jesús sufrió, Él la cargó hasta el Gólgota y llegó allá, y luego Él se puso en la cruz voluntariamente, ¿verdad? Porque si Él hubiera sido voluntariamente, entonces manda a llamar una legión de ángeles y lo sueltan. Pero voluntariamente se puso en la cruz y se sacrificó por nosotros, ¿verdad? Así fue como el Señor lo hizo, y dice que también nosotros debemos de llevar nuestra cruz igualito que Él, e ir en pos de Él con la cruz, no sin la cruz, con la cruz, ¿verdad? Y nos van a meter unos clavitos, hermano, que van a oler bien feo. Muchas de las veces aquí en la iglesia nos hacen unas heridas bien buenas. A veces no aquí, a veces fuera, ¿verdad? A veces otras iglesias, a veces otros hermanos, pero continuamente estamos siendo crucificados por los hermanos, o por personas afuera, o por los espíritus que nos atormentan, ¿verdad? O sea, buscan oprimir el alma y el cuerpo para que no le funcionemos al Señor. Es como le vuelvo a repetir, si no tenemos el bulbo, la lámpara esta, no se puede manifestar la luz. Así, si el Satanás logra estorbar a su alma y a su cuerpo, tampoco usted va a poder servirle al Señor, porque Satanás va a cautivar la alma y el cuerpo y no vamos a servirle al Señor. Yo quiero decirle algo con esto. Primera de Reyes 19, de 2 al 3. Elías era un siervo de Dios. ¿Cuántos conocen la historia de Elías? ¿Verdad? Elías era un siervo de Dios, hermanos, y Elías peleó contra el reino de Acab, ¿verdad? Contra los profetas de Baal, contra la esposa de Acab. Dice Primera de Reyes 19, versículos 2 y 3, dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar, ¿qué? Ya no le sirvió a Dios. El cuerpo de Elías, que estaba aquí en la tierra, le servía a Dios, hacía toda la obra de Dios, fue y mató a 450 profetas de Baal. Pero por medio de los pensamientos, de las palabras que aventó Jezabel, confundieron su mente, inactivaron. Haga de cuenta que por medio de los pensamientos entró Satanás y inactivó, lo dejó fuera del área de trabajo al cuerpo. Y Elías, por medio de los pensamientos, en lugar de seguir confiando y creyendo en la palabra de Dios, tuvo miedo y quiso salvar su propia vida y fue y se escondió. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando nos hieren en la iglesia, no hacemos lo mismo? Nos vamos y nos metemos a la cueva. ¿Por qué? Dice que el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Cuántos de nosotros aquí miramos el peligro y amamos tanto nuestra vida que vamos y nos escondemos? No, yo ya no voy a seguir, es que los hermanos son unos hipócritas, los hermanos no, es que hacen unas cosas tan depravadas y yo estoy bien aquí en mi casa, ya no quiero seguir. Eso fue lo que hizo Elías. Ya no le sirvió al Señor. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer el Señor? Vayamos hasta el versículo 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, regrésate, vete para atrás, vámonos. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mejola, dice, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Tú ya no me sirves, ya que has desaveriado. Échale usted diésel a un tanque de gasolina de su carro, usted averiará el motor. Los pensamientos que usted meta lo van a averiar a usted. O obedece a Dios o desobedece a Dios. Si usted ama a su vida, cuando venga el peligro usted se va a esconder. Pero eso significa que usted fue sitiado. A usted le puso una trampa al demonio y lo tiene bien agarradito. Ya está neutralizado, ya no puedes hacer nada. Ya el demonio bombardeó el aeropuerto donde usted puede bombardear, y de usted no salen misiles, ni una bala salía, ni una piedrada. Está neutralizado. De esa manera trabaja el diablo. Eso es lo que usted tiene que entender, cómo el Señor trabaja, cómo nuestro cuerpo, cómo nuestra alma funciona, para que usted pueda discernir de dónde vienen los ataques. Hermano, a mí me ofenden cada rato. Hablan mal de mí, se expresan mal de mí. Yo no debería estar aquí, pero le creo a ellos o le creo a Dios. Yo no califico para estar aquí. Y yo le doy la razón, pero le pregunto al Señor: ¿y tú qué piensas, Señor? Mientras me creas, calificas. No, pues entonces yo te creo a ti. Y me duele, hermano. Yo a veces me paro aquí temblando con un dolor profundo. Yo he llorado aquí en el altar.
Me he parado aquí después de recibir tantas ofensas 20 minutos antes de llegar aquí y me paro aquí. Y hay días que ustedes me miran más afligido, hay días que me miran más alegre, pero a veces yo tengo muchas luchas, hermano. Yo no lo he logrado, yo todavía no he vencido. No crea que porque yo estoy hablándole de la palabra de Dios, yo ya lo hice todo, yo ya la tengo ganada, ya tengo el reino en mis manos. No, yo también tengo que luchar todos los días y tengo que negarme a mí mismo, tengo que aguantar esas ofensas y seguir parándome aquí otra vez. Mientras yo no peque contra el Señor, mi conciencia está tranquila. Entonces, mientras usted no ofenda al Señor, su conciencia debe estar tranquila. Y el versículo 17 dice: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. O sea, Elías ya no le sirvió al Señor. Regrésate y unge a otros porque ya vete mejor. Ya no tienes nada que hacer tú. Ya fuiste vencido, en otras palabras. Entonces, un siervo que ve venir el peligro, hermano, y huye dejando las ovejas libres al lobo, no sirve. Un pastor que está frente de un rebaño, que simplemente ve el peligro y sale por la puerta y huye, ese no es un buen pastor. Porque dice la verdad que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Me entiende? Entonces usted, hermano, si es llamado del Señor, dice que usted no recibió un espíritu de cobardía, usted recibió un espíritu de poder. Entonces la iglesia, hermano, debe saber y entender que esta guerra no se trata de poder. No se trata de poder. Todos sabemos que Dios es más poderoso que el diablo. Satanás sabe que no puede enfrentarse al Señor. Esta guerra se trata de pensamientos, una guerra de la verdad contra la mentira. ¿Cómo yo podría engañarlo a usted? Por medio de mentirle. Entonces, por medio de palabras, yo lo engaño a usted y usted se ha engañado, ¿verdad? Usted se puede perder porque si usted anda buscando cómo viajar a Omaha, yo le digo que agarre el 80 y le para la derecha, usted se va a perder, usted no va a ir para Omaha, usted va para otro lado. Y estar seguro que lo que yo le digo está correcto, porque si no, ahí ando acá en Colorado, yo iba para Omaha, ya tengo una cita con migración a las 5 a las 3 de la tarde, y ya son las 3 de la tarde y estoy en Colorado. ¿Me está entendiendo? No va a perder su tiempo, va a viajar de balde. Juan 8:44, siervo, ya vamos a terminar, hermano. Solamente que es necesario que la iglesia tenga conocimiento de la palabra de Dios, es necesario que la iglesia sepa discernir los ataques del diablo, es necesario que su espíritu esté activo para poder oír la voz de Dios, pero es necesario que usted conozca la voz del Espíritu Santo, que usted conozca la voz del alma y que usted conozca la voz de la carne. Es necesario que usted conozca todas estas cosas para usted poder enfrentar al enemigo eficazmente. De otra manera no lo va a poder enfrentar. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla verdades, habla mentiras, y de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esta guerra se trata de la verdad contra la mentira. La guerra de Satanás, hermano, es mentir, engañar a las personas. Satanás sabe que no puede enfrentar al Señor, y él sabe que si él ataca a lo que Dios más ama, lastima a Dios. Dios llora por usted, Dios oró por usted, yo pienso que sigue rogando por usted y por mí. Él ruega por nosotros, pero es una guerra entre la verdad y la mentira, y usted toma la decisión a quién usted cree, qué es lo que usted va a creer. Eso es lo que sucede en esta guerra. Segunda de Corintios 4:4. Estamos hablando de la mente, ¿verdad? De la psicología, de los pensamientos. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó, ¿el qué? El entendimiento. ¿Dónde tenemos el entendimiento? En la mente. Entonces, ¿qué es lo que cegó Satanás? El entendimiento, nuestra mente. ¿Y de quién? De los que no creen. ¿Para que no qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de gloria en Cristo, el cual es la imagen de Dios. El versículo 4 está diciendo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, la mente ya no les funciona, se descompuso, se tronó. Por eso le digo, vaya usted, échele agua a su tanque de gasolina. Lo va a hacer a perder, ¿verdad? O échele agua al motor, el motor lleva aceite, échele agua. Si usted no le echa lo que es correcto, hermano, va a descomponer las cosas. Así sus pensamientos no son buenos, usted está descompuesto, su mente se botó. Vayamos a Hechos capítulo 4 versículo 12. Pablo explica la razón, hermano, por la cual los israelitas no pueden entender, porque desde el principio no creyeron en Jesús. Ellos creen en Dios, y miren que no están muy equivocados, pero están un poquito equivocados. Jehová y Jesús son el mismo, pero los judíos reciben a Jehová, pero no reciben a Jesús. ¿Sí me están entendiendo? Ellos creen en el mismo Dios de Abraham,
Dice Jesús que Abraham y Moisés y todos los profetas miraron su día y se gozaron porque ese día venía. O sea, estaban hablando de él. Pero los judíos, hermanos, no estaban creyendo en el mismo Dios. O sea, era el mismo Dios, pero no era en el nombre de Jesús. Miren lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los judíos creen en Dios, creen en Jehová, el creador del cielo, de la tierra y todas las cosas que hay. Ellos creen en Él, pero no creen en Jesús. Y por esa razón, su mente se les botó. Efesios, versículo 2, capítulo 3, versículo 3, capítulo 2, perdón. Efesios 2, 3. Ya vamos a terminar, hermano. Te prometo que ya son unos cuantos versículos nomás. La salvación, hermano, está solamente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. En la sangre de Jesús hay poder. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Si no creemos en el nombre de Jesús, hermano, nuestra mente se nos va a botar, se nos va a descomponer. Igual que a ellos. Porque no hay muchos caminos para llegar a Dios. Solamente Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Amén. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de ¿qué? Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Debemos de poner mucha atención, hermanos, a nuestros pensamientos y ver qué pensamientos usted permite que entren y qué pensamientos usted les pone un alto, porque no todos los pensamientos vienen de Dios. En un pequeño resumen, hermano, para que tome usted nota y para que sepa cómo enfrentar al diablo, ¿verdad? Cómo saber, hermano, cómo saber cuando usted está siendo atacado por el diablo, es que usted conozca todos sus sentidos. Usted debe de conocer, ¿verdad?, que en la carne tenemos 5 sentidos, que es la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, lo que usted toca. Esos son los sentidos que tiene la carne, ¿verdad? Ahora, los sentidos que tiene el alma, hermano, está en la mente, que solamente es el pensar, el entender, el conocer, el imaginar, el recordar, el razonamiento y la sagacidad. Todo esto está en el alma, es parte del alma. En el espíritu, hermano, está la intuición, y eso tiene que guardarlo con usted. Dios se va a comunicar a través de usted por medio del espíritu, a su intuición, a su conciencia. Es donde Dios le va a hablar a su intuición y su conciencia. Ahí es donde está la comunión con Dios. Dios no le va a hablar, hermano, a su mente literalmente como yo le hablo a usted. Dios no le va a hablar, hermano, a la carne. Dios no tiene amistad con la carne. Dice que la carne y Dios están en enemistad. La alma, hermano, no puede discernir las cosas que son de Dios. La alma junto con el espíritu sí, pero deben de estar unidas. Porque los ataques, acuérdense, los ataques van a venir para desactivar su cuerpo y van a venir para desactivar su alma. Si Satanás logra traer pensamientos, meterlos a su alma, hermano, va a variar la voluntad. Ya no va a haber voluntad de servir a Dios. Y luego va a invadirlo la tristeza. La tristeza no viene de Dios. El miedo no viene de Dios. La inseguridad no viene de Dios. Los chismes no vienen de Dios. Todo ese tipo de cosas que vienen, hermano, que afectan. Usted puede sentir. Usted lo puede sentir. Yo sé que lo puede sentir. Usted dice: esto no está bien. Este hermano se está expresando mal. Este hermano está diciendo cosas que a Dios no le agradan. Este pensamiento no puede venir de Dios. Usted tiene que discernir. Si a usted logran meterlo a su casa y entristecerlo y estar afligido y pensativo, hermano, usted está siendo atacado por demonios y usted está siendo, hermano, sitiado. Y Satanás lo que está logrando es aislarlo y neutralizarlo. Esto es una guerra que tenemos nosotros. Usted no puede rendirse, hermano. Usted tiene que seguir adelante. Dice la palabra de Dios en Mateo 11, versículo 12. Se gusta ponerse de pie y darle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús, hermano, para el Señor. Mateo capítulo 11. Si se gustan preparar los músicos, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 12. ¿Qué dice? Hermano, póngalo de la por favor, siervo. Mateo 11. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, dice, lo arrebatan. Los violentos, hermano, en la palabra de Dios, la gente violenta cuando está en un pleito, hermano, si le sacan navaja no corre, si le sacan pistola no corre. Una gente violenta no corre, una gente que no tiene temor no corre, pero los que tenemos miedo, hermano, no ocupan de sacar pistola, nomás con que nos griten fuerte salimos corriendo. Pero los violentos no. Y en el mundo espiritual, hermano, los violentos espirituales son los que arrebatan el reino. ¿Sí me están entendiendo? Dice la palabra de Dios que los cobardes, los incrédulos,
tienen su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Nosotros no somos cobardes. Debemos de resistir, hermano. Dice la palabra de Dios que resistir al diablo y él huirá de vosotros. Hay momentos que usted no puede atacar, pero puede resistir. Hay momentos que tenemos que resistir, hermano. Yo no lo he logrado todo. Yo estoy parado aquí, yo también lucho, hermano. Yo también sufro ofensas. Y hay momentos que, honestamente le digo, no contesto grosero, ¿verdad? Pero uno contesta como, pues, razonó, tratar de razonar, hermano. Y a la gente no le gusta que usted razone. Si usted es cristiano, usted engarrótese ahí y se engarrota. Y hay veces, hermano, que tenemos solamente que engarrotarnos, desafortunadamente. El Espíritu de Dios nos va a guiar cuando debamos hacerlo y cuando no. Si es que tenemos el Espíritu de Dios. Pero Satanás siempre lo va a acusar, aunque usted no haga cosas malas. Satanás siempre lo va a acusar y le va a decir que usted no sirve, que usted no sabe, que usted no hace nada. Y le va a decir muchas cosas y Satanás lo va a querer neutralizar. En Hebreos capítulo 10, versículo 39, con eso termino. Dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, dice, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Es usted de esos, hermano? ¿Es usted uno de los valientes, de esos violentos espirituales? ¿Sí lo es? Pues de otra parte, aplauda al Señor, que les diga.